Eh, bueno, empezamos porque no lo había grabado. Sí, bienvenidos a todos ustedes a este seminario. Es la primera sesión de este semestre. En esta ocasión nos va a dictar la conferencia Carlos Pacheco. Pues él nos va a hablar sobre unos temas con los que ha venido trabajando, que tienen que ver con teoría de matrices aleatorias. Entonces, esta plática va a ser de manera introductoria, y pues va a dar básicamente las bases y todo lo que él ha empezado a trabajar, ¿no? También vas a dar un poquito de avances, ¿no? De lo que has trabajado. No tanto, en esta no En tanto. esta no tanto, bueno. Pero bueno, básicamente lo interesante es que va a ser una plática introductoria y pues esperemos que pues se nos quede esa esencia que él dice en su plática. Ándale. Bueno, pues bienvenido Carlos y adelante. Gracias, Héctor, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Voy a platicarles de estas ideas que, pues a mi juicio, son las primeras ideas que se han desarrollado en la teoría y es como la primera parte de un desarrollo teórico. Y pues curiosamente, esta primera parte uno puede marcar un antes y un después, un punto, digamos, donde la teoría empieza a avanzar de manera diferente es cuando se empieza a ver la universalidad de estos modelos en otras áreas. Entonces, ahorita yo lo que voy a hacer es platicarles de algunos contextos generales que tienen que ver con matrices aleatorias o que aparentemente no tenían que ver, pero sí tienen que ver, y después algunas ideas ya de la teoría. Y curiosamente uno puede decir como que antes del 2000 es esto que voy a platicar y después del 2000 es la segunda parte, ¿no? Así a grosso modo. Entonces, miren, eh, cuando hablamos de matrices aleatorias, lo primero que debemos de considerar son los modelos que se estudiaron por la gente de estadística, en particular por Wishart, ya tiempo atrás, en 1928, o por Wigner en 1955. Entonces, aquí lo que estamos pensando es, pues una matriz aleatoria es una matriz con entradas aleatorias. Pueden pensar que las entradas son gaussianas y, por ejemplo, la matriz de Wishart pueden formarla como la matriz por su transpuesta. En el caso de que las variables aleatorias sean complejo evaluadas, las normales sean en el plano complejo, a lo mejor aquí en lugar del transpuesta toman ¿cómo? El conjugado, exacto, el conjugado. O por ejemplo la matriz de Wigner, pues es la matriz esta de entradas aleatorias más su transpuesta entre dos, ¿no? Un promedio. Entonces esta matriz es simétrica, esta matriz va a ser simétrica. Y entonces, pues la teoría de matrices aleatorias lo que ha hecho es estudiar este tipo de modelos. Fíjense cómo aquí yo pongo, esto lo pongo como unos polinomios que transforman mi matriz original, y estos polinomios, por ejemplo, P1 puede ser un polinomio que tiene dos entradas, tiene la entrada Z en los complejos y Z conjugado, y entonces aquí hago una transformación. Entonces, lo que va a ocurrir eventualmente es que la gente empieza a estudiar este tipo de modelos y darse cuenta que la información espectral asintótica como que no depende mucho de las entradas, de si son normales o lo que sean, sino más bien de esta estructura, ¿no? De este tipo de estructuras. A lo mejor imagínense que sumo estos dos, el de arriba con el de abajo, el de Wishart con Wigner. Entonces tengo una nueva matriz y puedo estudiar sus eigenvalores. Entonces esa estructura es la que va a ser importante, no tanto la distribución de las entradas. ¿Ok?
Y bueno, pues, ¿qué consideraciones ha habido? Por ejemplo, en la matriz de Wigner, uno puede pensar que las entradas son reales, a eso se le llama un ensamble gaussiano ortogonal. Y la palabra ortogonal viene del hecho de que al final del día uno está trabajando en el espacio de matrices, con una distribución en el espacio de matrices, y resulta que esa distribución es invariante bajo multiplicación por matrices ortogonales. Y si uno está trabajando con entradas complejas, la distribución en el espacio de matrices va a ser invariante bajo multiplicación de matrices unitarias. También uno podría trabajar con digamos, entradas en los números cuaterniones, y entonces a este tipo de modelos eventualmente va a tener una nomenclatura beta 1, beta 2 y beta 4, y poco a poco se va a ir viendo por qué. Entonces, pues lo que hemos visto es que la hipótesis del profesor Wigner de que estudiar los eigenvalores de estas matrices son un buen modelo para modelar, por ejemplo, átomos, ¿no? Niveles de energía de átomos. Y entonces lo que ha ocurrido es que esta hipótesis pues, se ha corroborado, pero no solamente digamos, en modelos físicos, sino también en cosas que tienen que ver con otras áreas de matemáticas. Y bueno, ¿qué nos interesa estudiar de los eigenvalores? Pues a lo mejor nos interesa estudiar la distancia que hay entre parejas de ellos. De hecho, si ustedes tienen una colección de puntos, niveles de energía, digamos, pues una forma de ver cómo se comportan esos puntos es midiendo estas distancias y ver cuál es la distribución de esto. Ahorita voy a dar un ejemplo. Pero bueno, si uno estudia eso, uno también puede estar interesado en estudiar el conteo, la frecuencia de eigenvalores en un conjunto, ¿no? Digamos, bueno, algo que se me olvidó decir, pero estas matrices, sus eigenvalores van a ser números reales. Entonces aquí, por ejemplo, contamos el número de eigenvalores hasta antes de X, ¿no? La frecuencia. O incluso de manera más particular, estudiar un eigenvalor. Digamos el más grande o incluso el más chiquito. Fíjense que en este modelo de Wigner, vean la simetría que hay. Entonces, como que uno empieza a olfatear que la distribución del eigenvalor más grande, pues va a ser como parecida al eigenvalor más pequeño, ¿no? Como que hay una simetría. Y de hecho, la frecuencia que estamos estudiando aquí, pues uno empieza a olfatear que los eigenvalores a lo mejor están de manera un tanto simétrica alrededor del origen. Entonces, pues uno es lo que empieza a estudiar. Y miren, por ejemplo, aquí voy a poner una gráfica que saqué del libro del profesor Meta. Esta gráfica es de los niveles de energía de ciertos átomos. Y entonces, pues uno como físico o como matemático aplicado, uno dice, bueno, ¿cuál es la estructura estadística de estos niveles de energía? Entonces, permítanme poner un ejemplo aquí breve. Imagínense que yo les doy puntos que están igualmente espaciados. La distancia entre estos puntos, esta distancia es la misma. Si nosotros tomamos las diferencias y hacemos un histograma de esas distancias, pues lo único que vamos a observar es ahí que todo se acumula en un valor, ¿no? Justo la distancia que haya entre esos dos. Otro ejemplo es que ustedes muestren Poisson, una variable Poisson de manera independiente, entonces hagan ahí puntos de la Poisson y después calculen estas distancias. Calculen esas distancias entre esos dos puntos y calculen la frecuencia. Ahí fíjense que la frecuencia se va a ver de esta manera.
¿sale? Como la exponencial. ¿Sí? Y entonces, pues es lo que uno primero intenta hacer, intenta ver cuál es la distancia entre estos puntos, entre estos niveles de energía y graficarla, ¿sí? Y justamente es lo que voy a hacer a continuación. Fíjense que si uno, bueno, esto que voy a mostrar a continuación, yo lo saqué de unas notas, de unos cursos que dieron estos profesores, Bojingas y Gioniani, donde estudiaban diferentes fenómenos de puntos. Entonces, lo que ellos muestran en estas gráficas es que igual estudian un fenómeno de niveles de energía. Aquí está lo que ustedes ven aquí, es el histograma de justamente de esos niveles de energía, y esta gráfica negra que estoy dibujando en rojo es justamente la distribución de esos espacios que provienen del modelo de Wigner con entradas reales, ¿no? Lo que le llamamos GOE, de ortogonal. Entonces, lo que están diciendo aquí es que justamente, pues esos niveles de energía, esas distancias, el histograma se acerca mucho al del modelo de la matriz aleatoria. Aquí ponen el de la Poisson solo para darse cuenta, para comparar, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se estudia de manera numérica y simplemente pues trata uno de ver que eso es un buen modelo. Ahora, fíjense, lo que les voy a platicar es pues algo que aparentemente está no relacionado, pero hubo un momento en donde la gente se dio cuenta que los ceros de la función zeta de Riemann, los ceros que están en donde nos interesa eso, que son de la forma 1 medio, a ver si no me estoy equivocando, más i veces un número complejo. Ajá. Entonces, estos gamas, que son ceros de la función zeta de Riemann, pues también podemos calcular los espacios que hay entre ellos, o algo que le llaman la correlación de dos puntos, que es esta función. Entonces, simplemente lo que quiero que vean aquí es como estos puntos que se ven aquí corresponden a pues una transformación con una transformación que se hace de los ceros. ¿Cuántos ceros? Bueno, aquí el experimento es dice aquí, con 79 millones de ceros. Esto lo estuvo haciendo un profesor de nombre Olzinsko. Esto es de 1989. Y entonces en la gráfica negra lo que se ve es justamente esta función que proviene de la teoría de matrices aleatorias, en particular del modelo de gaussiano unitario. Entonces, lo que se está observando aquí es que efectivamente los ceros, que son puntos en los reales, o bueno, estos gamas son puntos en los reales, como que estadísticamente tienen pues alguna relación o alguna similaridad con los eigenvalores de una matriz aleatoria. ¿Ok? Entonces, la forma en que ocurrió este descubrimiento, esto está en los libros del profesor Dyson, es que en algún momento el profesor de teoría de números de apellido Montgomery fue a dar una plática a Princeton y estuvo platicando con Dyson, y entonces le platicó de sus descubrimientos. Entonces el profesor Montgomery le platicó que encontró este tipo de fórmulas, y bueno, aparentemente el profesor Dyson se dio cuenta de que justamente desde que antes de que el profesor Montgomery le dijera, Dyson le dijo que este era el tipo de fórmulas que podría encontrar, y Montgomery le confirmó que efectivamente. Entonces fue sorprendente para Montgomery, porque dijo, ¿cómo sabes tú esto si yo llevo años estudiándolo? Y es que le dice el profesor Dyson, pues es que si los ceros se parecieran o se comportaran como eigenvalores de matrices aleatorias, esto es lo que pasaría. Entonces, a partir de ahí fue que se empezaron a hacer estos experimentos, y
hoy por hoy, yo no sé si existe una demostración de esto. Parece que sí, parece que hay unos profesores de nombre Rudik y Sarnak, Peter Sarnak, que tienen pues trabajos sobre esto, pero yo nunca he visto que haya una demostración, nunca he visto algo al respecto. Pero bueno, eso lo ignoro yo un poco. Bueno, esto tiene que ver entonces con los ceros de Riemann. Ahora les quiero mostrar esta idea, este modelo que también saqué del libro, de estas notas de los profesores Bohingas y Yonani. Aquí les pongo algo que tiene que ver con lo que le llaman los billares de Sinai. ¿Qué son los billares de Sinai? Les voy a mostrar les voy a mostrar en internet esto que está aquí. Sí se ve, ¿verdad? Los billares de Sinai son un modelo para lo que se llama un gas de Lorentz. Y entonces esto que está aquí del lado izquierdo es este modelo que pues simplemente es una partícula que está ahí rebotando en unas paredes y en un círculo, y se supone que eso es un modelo para este gas, y fue lo que trató de estudiar el profesor Sinai. Entonces esto es lo que se llama un modelo caótico, un sistema caótico, y uno puede plantear ese sistema caótico usando pues un operador, que en este caso es el laplaciano, con condiciones de frontera. Las condiciones de frontera está dado pues justamente por estas figuras, ¿no? El cuadrado y el círculo. Y entonces se dice que hay un potencial detrás de esas gráficas, y usando las condiciones correctas, pues uno plantea la ecuación diferencial o el problema de frontera correcto de este modelo. Y entonces uno puede calcular los eigenvalores de dicho operador con dichas condiciones de frontera. Y entonces pues hubo un momento donde se preguntaron si esos eigenvalores de igual manera tienen algo que ver con los modelos de matrices aleatorias. Y entonces, pues justamente es lo que les voy a mostrar a continuación, que está en la gráfica. Entonces lo que hicieron estos profesores, pues justamente es modelar la distribución de los eigenvalores, bueno, la distancia más bien, la distancia entre parejas, y calcular la frecuencia que está aquí detrás de esto de los billares de Sinai, y se dieron cuenta que se ajusta bien al modelo de los eigenvalores de las matrices aleatorias, también en el caso de los reales, el GOE. ¿Sí? Entonces estos son experimentos numéricos que se han hecho, y hoy por hoy no hay una demostración de esto. De hecho, hay una conjetura que se llama la conjetura, pues de estos tres autores, llevan sus iniciales, que dice que el espectro de ciertos sistemas caóticos se va a comportar como las estadísticas de la matriz GOE. Entonces, si ustedes ponen conjetura y esas iniciales, les va a aparecer luego el enunciado. Entonces, es una conjetura que no se ha demostrado, está abierta, y pues definitivamente es interesante. Bueno, entonces, ya pues para poner otro ejemplo, voy a mencionar esto del problema de Ulam, ¿ok? Que tiene que ver pues más con combinatoria. El problema es el siguiente: ustedes tienen un cierto número, una cantidad de números, hacen permutaciones de estos números, recuerden que hay n factorial permutaciones, agarran una permutación aleatoria de manera uniforme, y pues esa permutación sigma n debe de tener una subsecuencia de numeritos ahí dentro, que es la subsecuencia más grande, lo que le llaman longest increasing subsequence. Entonces, hay toda subsucesión tiene una subsecuencia la más larga posible.
Y entonces el problema de Ulam era estudiar justamente ciertos límites de esa subsecuencia, de esta variable L. Y entonces, que al final del día, lo que se termina demostrando después de mucho tiempo, fíjense el año, 1999, o sea, ya se había desarrollado la teoría de matrices aleatorias, y entonces gracias a eso, pues los profesores aquí que están, Dave, aquí creo que me falta una T, Dave, muestran lo siguiente. Si nosotros queremos calcular la frecuencia del número de permutaciones cuya longitud más grande está por abajo de K, ¿no? Dividimos entre el total, la frecuencia. Resulta que se hace un rescalamiento y ese número, esas probabilidades van a converger a una distribución que se llama la distribución de Tracy-Widom. Y la distribución de Tracy-Widom va a ser nada más y nada menos que la distribución del eigenvalor más grande en una matriz aleatoria. ¿Cuál? La de entradas complejas, la GOE. ¿Ok? Y entonces, pues eso fue realmente como dicen en inglés, un breakthrough, porque aquí se prueba ya de manera concreta que estas conjeturas de universalidad pues empiezan a cumplir en ciertos modelos de combinatoria. Y de hecho, a partir de este punto que se estudia, que se demuestra esto, empieza como un nuevo auge que después empieza a estudiar interacción de partículas que se van empujando, que tienen repulsión, para ver si estos modelos de matrices aleatorias o estas estadísticas de los modelos de matrices aleatorias se siguen teniendo en modelos de interacción de partículas, ¿no? Entonces, todo fue, digamos, a partir de esta demostración. Esta demostración empieza de una manera muy particular, porque lo que hace es, primero, ocupar esta fórmula que le llaman de Gessel, que lo que hace es agarrar estas probabilidades o estas frecuencias, hacer algo que le llaman la poissonización, que está, pues así es como hacer aleatorio el n, el número de números, como hacerlo aleatorio, como si lo sacáramos de una Poisson. Y resulta que este tipo de sumas de esta poissonización son iguales a ciertos determinantes de Toeplitz con cierta función muy específica. Entonces, la gente que sabe calcular estos determinantes, pues puede lidiar con ellos y decir algo de estos límites. Aquí hay un método que se llama el método de Stiepet-Dissent, aplicado a algo que se llama un problema de Riemann-Hilbert. Esto es algo que yo he medio tratado de leer, pero la verdad está complejo. No lo veo sencillo. Y bueno, pues todo esto que les he platicado son situaciones donde uno empieza a observar esta universalidad de las estadísticas que están detrás de las matrices aleatorias. ¿Ok? Entonces, ahora ya me voy a enfocar a lo que es la matemática, de cómo se ha demostrado, cómo se han tenido los resultados asintóticos. Entonces, primer resultado importante, si me quieren preguntar algo, adelante. Primer resultado importante es la ley del semicírculo de Wigner, que se demostró en 1955 por Wigner, y lo que hace es estudiar lo que yo les decía, las frecuencias de los eigenvalores. Las frecuencias ustedes las pueden estudiar con esto, que es simplemente la distribución empírica. Se llama espectral, pues porque son los eigenvalores. Pero aquí hay algo más, compañeros. Aquí se tiene que hacer un rescalamiento, se tiene que dividir entre raíz de n los eigenvalores para que esto funcione, ¿sí? Entonces, eso es parte del resultado, encontrar un rescalamiento de los eigenvalores para que al momento de estudiar las frecuencias, esto converja a algo.
Entonces, el límite de esta sucesión de medidas de probabilidad, que por cierto son aleatorias, porque estos son aleatorios, convergen casi seguramente a una medida con densidad dada por lo que se conoce como la ley del semicírculo. Ahora sí que es un circulito alrededor alrededor del 0, que va de -2 a 2, ¿sí? Entonces, ahí es lo que yo les decía, que en un inicio uno podía intentar como intuir que la distribución pues era simétrica, pero pues para decir cuál exactamente pues no está tan sencillo. Entonces, esta es la distribución límite. Esto es como un teorema, como una ley de grandes números, porque es una sucesión de cosas aleatorias que converge a algo determinista. ¿Ok? Y la forma de demostrar esto, o la primera forma, porque ahora ya hay varias, fue justamente estudiar los momentos. Los momentos de esta distribución, resulta que estas integrales con respecto a la distribución empírica, espectral, se pueden calcular con la traza de estas matrices. Entonces, aquí lo interesante es que esta información del lado izquierdo, pues es información 100% espectral de los eigenvalores, y del lado derecho ya estoy lidiando con las entradas de las matrices, que son normales, ¿no? Entonces, ahí puedo ponerme a jugar y tratar de ver a qué converge estas trazas, ¿no? Se ve más factible, pues, que tratar de calcular directamente los eigenvalores. Y entonces, efectivamente, esas trazas van a converger a ciertos numeritos que se llaman los números de Catalán, y que precisamente son los momentos de la distribución del semicírculo, ¿sí? Y entonces uno está demostrando que que los momentos convergen a los momentos, ¿sí? Entonces es como una convergencia débil, pero al mismo tiempo es fuerte porque es casi seguramente sin importar los eigenvalores que hayan salido. ¿Sale? Algo interesante aquí es que estos números de Catalán son también el número de trayectorias de una caminata aleatoria para que termine en K pasos en el 0. ¿Sí? Entonces, obviamente, fíjense cómo aquí en todos los impares va a salir 0, porque la densidad está simétrica, entonces siempre va a ser 0, y además en un número impar de pasos, una caminata no puede regresar al 0, ¿no? Entonces hay concordancia, ¿no? Aquí hay un artículo en la miscelánea matemática por estos colegas de Culiacán, que la verdad exponen toda esta demostración de manera bien sencillita. Ahí yo recomiendo ese artículo de divulgación. Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con la matriz de Wigner. Ahora me voy a pasar a la matriz de Wishart. La matriz está que incluso fue estudiada desde antes. Resulta que estos matemáticos, que por cierto son ucranianos, en 1967 proponen unas ideas para demostrar que justamente la distribución empírica espectral de la matriz de Wishart converge a cierta distribución particular. Aquí algo importante es que el rescalamiento de los eigenvalores ya no va a ser entre raíz de n, va a ser entre n. Entonces es importante ver cuál va a ser el rescalamiento. Pero el chiste es que en este caso la distribución empírica espectral va a converger a esta distribución, que también está, digamos, acotada entre -1 y 1. O sea, está con un soporte finito. Y la forma de demostrar esto, las ideas de aquí de los profesores ucranianos, es calcular, en lugar de los momentos, calculan la integral de esta función que depende de z. Esto es la transformación de Stieltjes de una medida. Y resulta que esta integral
también se puede conectar con la traza de la matriz que estamos estudiando, aunque aquí está un poco más complicado porque hay que tomar la inversa de la matriz. Pero al final del día estamos también pasando de información espectral a información directa de nuestra matriz. Digo, calcular la inversa no se ve tan sencillo, pero pues puede haber formas. Y todo esto va a depender de un parámetro Z, que va a ser justamente el parámetro de la transformada de Stieltjes. Entonces, ¿qué hacen? Pues demostrar que esta transformada de Stieltjes converge a algo y que ese algo es la transformada de Stieltjes de esta distribución. Esta se llama la ley de Marchenko-Pastur, así le llaman. Y bueno, pues esto es lo que se conoce hasta ese momento, y algo que me gustaría comentar antes de seguir, que en estos dos casos, las distribuciones a las que se están llegando son distribuciones, son medidas de probabilidad en intervalos acotados, compactos. Entonces va a llegar un momento en donde la gente se pregunta si siempre van a haber distribuciones en compactos, y es que ocurre que al momento de tomar estos límites, como que uno se pregunta a qué convergen estos límites de las matrices, o sea, si son operadores de alguna manera. Y esto solamente es una información que proviene del operador. ¿Ok? Entonces eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Y bueno, ya para concluir esta parte de las distribuciones espectrales, pues está justamente la ley circular, que es estudiar la distribución empírica de la matriz que solamente tiene entradas independientes. No hay ninguna estructura, no es simétrica, no, simplemente es la que todas sus entradas son independientes. Entonces, el profesor Ginibre, en 1960, demostró que cuando estas entradas son gaussianas, la distribución empírica converge a la uniforme en el círculo unitario. O sea, en este caso, como que todos los eigenvalores se empiezan a concentrar dentro del círculo y queda una uniforme, ¿sí? Aquí hubo una serie de trabajos donde se empiezan a debilitar las hipótesis para que no necesariamente sean gaussianas, y primero hubo unos trabajos de Girko, donde igual trata de demostrar la convergencia, pero parece que hubo unos detalles ahí técnicos. Bueno, yo no he leído las demostraciones, pero parece que faltaba algún detallito. Y de tiempo después, estos profesores, Terence Tao y su colaborador Fan Wu, ya hasta el 2010 demuestran o dan una demostración completa de este tipo de resultados con hipótesis muy débiles. ¿Ok? ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, el truco justamente es estudiar no directamente la matriz, sino agarrar y multiplicar, bueno, hacer una pequeña transformación y multiplicarla por su conjugado. Entonces, ahí estamos dando un poco de estructura que nos permite, pues, hacer más cálculos. ¿Ok? Entonces, pues, todo se ve un poco relacionado. Y pues hay que, esto es lo que ha ocurrido en matrices aleatorias, que se ve relacionado, pero al final hay detalles que cada que tienen que ir buscando. ZL es Z, una constante compleja por la identidad, y al final esto es una matriz que, digamos, depende de este parámetro Z. Sí, como en la transformada de Laplace, perdón, de Stieltjes, como aquí. Sí, aunque la verdad no sé bien qué hagan después. Ahora sí que solo les paso el primer dato. Qué tramposo, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense que esto que yo les he platicado, de estos tres modelos, de estas distribuciones empíricas espectrales, pues han sido información de los eigenvalores,
pero como que todos al mismo tiempo, ¿no? Información global. Todos los metemos en la misma cubeta en la distribución empírica. Pero, como les comentaba al principio, a lo mejor nos interesa información más local, como las distancias entre eigenvalores o el eigenvalor más grande, porque de hecho originalmente eso es lo que les interesaba a los físicos. Y un primer acercamiento a estudiar eso, pues es estudiar las frecuencias. Pero creo que primero el interés era de esas distancias, esa información local. Entonces aquí viene. Llega un momento donde, bueno, fíjense que ya si nosotros estamos estudiando los eigenvalores de estas matrices aleatorias, ¿por qué no directamente vemos cuál es la densidad del vector de eigenvalores para lidiar directamente con ellos, ya sin meternos a la matriz? Y bueno, yo leí en un libro que ya incluso desde estos años, desde 1939, se conocía la densidad por ejemplo, del modelo de Wigner, la densidad de los eigenvalores. Este tipo de papers era de gente de estadística. Recuerden que el primer modelo de matriz aleatorias fue el de Wishart y él era estadística. Estadístico. Entonces, lo que les quiero notar ahí es que esa gente de estadística ya hacía cálculos con estas matrices aleatorias e incluso tenían la densidad de este tipo de vectores de los eigenvalores. Entonces resulta que el modelo de Wigner, el vector de eigenvalores tiene esta densidad. Aquí está, vean la que simpática se ve, estas multiplicaciones con los eigenvalores. Saben que aquí me falló algo, porque este lambda al cuadrado debe estar aquí arriba dentro de la exponencial. O sea, es la exponencial de los eigenvalores al cuadrado y estas multiplicaciones de las diferencias. Y fíjense que todo está elevado a la beta y resulta que si trabajan con el modelo ortogonal, beta va a ser 1. Si trabajan con el modelo complejo, beta es 2. Y si trabajan con el modelo cuaterniónico, beta es 4. Pero ¿por qué no que beta simplemente sea un número real positivo? Y la respuesta es sí, sí se puede. Definitivamente esto tiene sentido como distribución para cualquier valor beta. Claro, hay que encontrar bien aquí cuál es la constante de normalización, pero sí se puede. Y entonces aquí ya fue un segundo momento porque pues uno empieza a decir, bueno, es que hay otros ensambles. Este beta va a ser válido para cualquier positivo. Otra cosa también es que aquí en lugar de lambda al cuadrado, a lo mejor yo puedo poner un polinomio de mi eigenvalor o cualquier función. ¿Y qué creen? Que también va a ser válido. Entonces ahí es donde empieza la segunda etapa de las preguntas de universalidad, porque uno empieza a ver que utilizando estas densidades trata de demostrar lo que se conoce para los modelos con beta igual a 1, 2 y 4, pero ahora para cualquier beta y para cualquier función v. Y el punto de partida fue que el profesor Dyson se dio cuenta que esta expresión es simplemente el potencial logarítmico de un modelo electrostático de Stieltjes. Entonces, fíjense cómo si ustedes toman aquí arriba la exponencial del logaritmo, aquí está la exponencial y tomen el logaritmo, pues van a tener esto. Fíjense cómo aquí tienen, bueno, aquí se cancela la exponencial, aquí estos logaritmos, queda estas sumas. Y entonces, pues esto abre una puerta bastante grande porque ya se venía estudiando este tipo de modelos del modelo de Stieltjes, usando polinomios ortogonales, usando los ceros de los polinomios ortogonales y usando matrices de Jacobi, varias cosas que se conocían. Entonces, pues ahí hay una conexión una puerta que se abre muy grande para estudiar estos ensambles de eigenvalores.
Y entonces lo que les voy a platicar, pues es parte de lo que se abrió al momento en el que el profesor Dyson se da cuenta de esto. Y entonces esto es lo que ocurre. Aquí vienen. Entonces, miren, en los años 60, basándonos en estas informaciones, el profesor Dyson, el profesor Godin, el profesor Meta, empiezan a hacer estos cálculos. Fíjense que esa parte que era la multiplicación de estas diferencias, resulta que esa multiplicación es igual a este determinante. Esto se llama la matriz de Van der Monde. Entonces vean, pues no sé, se ve simpático esto, ¿no? Esta multiplicación o productoria está mal dicho, ¿verdad? No, pero este producto es igual a este determinante. Y fíjense este truquito tan sencillo. Si ustedes hacen esas operaciones de que, imagínense, agarran el renglón 2 y le suman un múltiplo del de arriba, o agarran el renglón 3 y le suman una combinación de los dos de arriba. Ese tipo de operaciones, ¿no? Que aprendíamos. Ese tipo de operaciones no cambian no cambian la información espectral. Y entonces pueden hacer muchos tipos de operaciones de ese tipo, de tal manera que este determinante se puede ver como este determinante de acá, donde están evaluando en ciertos polinomios. Esto lo proponen estos autores. Entonces hay polinomios. Y entonces usando eso, usando el hecho de que esta multiplicación termina siendo este tipo de determinantes, uno puede ver que la densidad de los eigenvalores, aquí con este cuadrado aquí, beta igual a 2, se puede calcular como el determinante de una matriz que proviene de un kernel. ¿Cuál es el kernel? El kernel es esta combinación que involucra unas funciones, se llaman phi, que involucran obviamente los polinomios que están aquí arriba, más ciertas exponenciales que provienen de lo que teníamos acá arriba. ¿Okay? Entonces, es una manera muy sucinta de decir que la densidad es realmente un determinante. Y esto por eso puse aquí en el título una estructura determinantal, porque yo leí que el profesor Godin, creo que es francés, se dio cuenta de que los eigenvalores tienen esta estructura determinantal. Y esto va a ser sumamente útil, ¿sí? Si uno considera que estos polinomios sean los polinomios de Hermite, en el límite, cuando la dimensión de la matriz se va a infinito, estos determinantes van a converger, después de hacer unos rescalamientos, a este tipo de funciones. Este tipo de funciones son las que son universales. De aquí sale, por ejemplo, la fórmula que les presenté hace rato para estudiar los ceros de la función z de Riemann, ¿sí? Entonces, pues todo esto de los procesos determinantales también se venían estudiando porque hay muchos modelos que tienen estructuras de procesos determinantales y entonces resulta ser que los eigenvalores pues es uno de ellos. Y entonces eso ayuda a estudiar estos límites, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que se tiene hasta esos momentos de información local de los eigenvalores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto se puede utilizar y es lo que hicieron los profesores Tracy Widom, ya fíjense el año 1994. Entonces, lo que hacen los profesores es tomar todas esas ideas y definitivamente estudiar ya de una vez por todas el eigenvalor más grande. Y entonces, después de estos rescalamientos que por cierto no los puse en la lámina en esa del problema de Ulam, pero eso de la subsecuencia más larga tiene los mismos rescalamientos.
para poder tener una convergencia. Entonces, este eigenvalor más grande, después de hacer el reescalamiento, va a converger a algo específico, que hoy en día se llama la distribución de Tracy-Widom. Pues miren, no se ve tan fea la densidad. Según yo, si mal no recuerdo, esta es la densidad. Entonces, esta densidad depende de una función Q, que es solución de una ecuación de Paille-Levé con condición de frontera asintótica dada por la función de Airy, ¿sí? Por la función de Airy. Y bueno, ¿cómo se demuestra esto? Pues utilizando esta teoría de polinomios ortogonales, pero fíjense que como estamos trabajando con el eigenvalor más grande, voy a poner aquí el dibujito de la ley del semicírculo. En realidad no estamos trabajando con eigenvalores que están aquí en la parte central, sino que estamos trabajando en los extremos, lo que llaman el edge, ¿no? el filito. Entonces, para esos extremos, en lugar de tener la función seno de x entre x que yo les puse hace rato, se va a tener que el kernel va a tener estos límites dado por un kernel especificado por la función de Airy, ¿sí? Entonces, resulta ser que cuando la gente trabaja en los extremos, la información asintótica va a ser diferente que si no trabaja en la parte central, o bueno, alejados de los extremos, ¿sí? Y bueno, entonces aquí ya estamos, logramos ver cómo pues toda esta historia de estudios de eigenvalores se fue evolucionando para poder dar información local e información precisa, en este caso de un eigenvalor. Que por cierto, esto pues obviamente tiene que ver con el eigenvalor más grande, tiene que ver con la norma de un operador de la matriz. Y bueno, pues ya finalmente yo les decía que lo que hemos visto en estos límites de distribuciones espectrales es que uno puede tratar de darse cuenta que estas leyes límite, que son leyes espectrales, pues realmente antes de que, digamos, antes de tener esa ley límite, pues hay algo que está detrás, hay una matriz que se está reescalando y pues no sabemos a qué convergen, pero presumiblemente es un elemento de un álgebra de operadores. Esto que les voy a platicar lo leí de este libro del profesor Terence Tao, de matrices aleatorias, y pues realmente esto es el desarrollo de lo que se llama la probabilidad libre hoy en día, que fue pues propuesta y fue comenzada por Voiculescu en 1986. Entonces estas ideas, yo pienso que cuando uno las trata de ver todo al mismo tiempo es cuando mejor nos cuaja en la mente. Miren, un modelo general en matemáticas es, bueno, voy a definir lo que se dice un espacio de probabilidad no conmutativa, que es un álgebra C estrella con un estado. Un estado es un mapeo lineal que va del álgebra a los complejos y tiene estas propiedades. Que si yo calculo el estado de un elemento del álgebra por su conjugado, sí, con su conjugado, eso es mayor que 0, y el estado de la unidad del elemento neutro multiplicativo es 1. Entonces, esto se parece un poquito a un modelo de probabilidad, ¿no? En donde tenemos un álgebra de conjuntos y tenemos una medida, que la medida de todo debe ser 1. Y entonces, fíjense cómo este ejemplo calza bastante bien. A eso se dio cuenta el profesor Voiculescu. Si ustedes agarran las matrices aleatorias complejas y definen este estado es la traza de la matriz tomando la esperanza entre n. Entonces resulta que este ejemplo va a calzar perfectamente bien
con este modelo matemático. Entonces, lo que estamos estudiando aquí, compañeros, miren, lo voy a decir de esta manera. Si yo estudio un modelo clásico de probabilidad, mi variable aleatoria tiene asociada una medida de probabilidad. Bueno, en este caso, mis elementos del álgebra puede ser que tengan asociada una medida de probabilidad, pero no es de la misma manera que lo hacemos en probabilidad. Es mediante, es de información espectral del elemento del álgebra. Fíjense en este ejemplo como si yo trato de calcular esta esperanza, pues esta esperanza va a ser la esperanza de la integral de x con respecto a lo que llamamos hace rato la medida espectral empírica, ahí donde van a salir los eigenvalores. Entonces resulta que en general cuando ustedes estudian un álgebra C estrella, cualquier elemento autoadjunto, aquí me faltó poner self-adjoint, autoadjunto, tiene asociada una medida. ¿Cómo? Resulta que el estado de, por ejemplo, un polinomio evaluado en el elemento del álgebra va a ser la integral con respecto a esta medida. Y esta medida tiene que ver con eso del espectro. ¿Ok? Esto realmente calza, lo usan más en mecánica cuántica. Y entonces como que no nos sorprende tanto porque pues las matrices al final del día las usan de la misma manera en mecánica cuántica. Entonces, en esta situación es un modelo de probabilidad, pero un poco diferente, porque en lugar de estar lidiando con las medidas como usualmente lo hacemos, es más bien una medida de probabilidad que está como ahí detrás, está dentro del elemento, pero nos da información espectral. Entonces, en un momento dado se propuso pues tratar de hablar de independencia y se logró, de hecho se logró porque, fíjense, en probabilidad clásica, decir que dos elementos X y Y son independientes, lo podemos poner como evaluar en polinomios, P1 y P2, hacer la multiplicación y la esperanza de esta multiplicación nos debe de dar el producto de las esperanzas, ¿no? Por separado. Y entonces esa definición, digamos, se puede copiar aquí y en lugar de poner esperanzas, usar el estado, ¿ok? El estado. Y funciona, solamente que aquí ocurren fenómenos más curiosos porque puede ser que yo haga lo siguiente, fíjense, dos variables van a ser independientes de manera libre si tau, el estado de esta multiplicación, fíjense cómo aquí pongo varios polinomios, pero aquí pongo x, y, otra vez x y otra vez y. ¿Sí? En nuestros modelos de probabilidad clásica, pues como hay conmutatividad, pues aquí definitivamente va a quedar por ahí x, este polinomio va a estar multiplicando este de acá. Pero aquí tal vez no hay conmutatividad, entonces quién sabe qué pase, pero sí puede ocurrir que tau de toda esta multiplicación sea la multiplicación por separado de cada uno de ellos. Entonces son fenómenos matemáticos que ocurren aquí y pues es parte de la teoría, o sea, darse cuenta que no va a ser lo mismo que en probabilidad clásica, pero es algo similar, simplemente similar. Algo interesante de esta teoría es que en este mundo sigue existiendo un teorema de límite central. Un teorema de límite central que ocupa este concepto de independencia libre. Solamente que el límite en este teorema de límite central pues ya no va a ser la gaussiana, va a ser nada más y nada menos que la distribución del semicírculo. Entonces, la gente trata de usar esta teoría para estudiar estos comportamientos límites, aunque debo de decir, a mi forma de ver, pues es información global, de información espectral global. Esto tal vez no ayuda, bueno, no sé, no me atrevo a decir que no,
pero en general no creo que ayude a estudiar información local, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que les quería platicar. Voy a terminar con esta grafiquita que saqué de este artículo de Iván Corwin, en donde se ve cómo la distribución de Tracy Widom, que está aquí medio en verdecito, se junta con la gaussiana de manera continua. Esto detrás del modelo KPZ. Esto fue lo que se empezó a estudiar, digamos, después del 2000, de ver cómo todos estos modelos de interacción de partículas tienen también las estadísticas de las matrices aleatorias, y pues hoy en día ya se sabe que efectivamente la distribución de Tracy Widom está conectada con la gaussiana, digamos, dependiendo de las condiciones que tenga esta ecuación KPZ. Pero bueno, esa es la segunda parte de toda esta evolución. Y bueno, pues ese era el final. Pues hasta ahí termino. Muchas gracias. Pues gracias, Carlos, por hasta para acá. Sí, muchas gracias, Carlos, por la plática. Pues muy interesante todo esto. Creo que sí nos pudiste dar ahí un panorama de lo. Un panorama, sí. Pues no sé si alguien de la audiencia tiene dudas, alguna duda o varias. ¿No? Bueno, voy a dejar grabado esto ahí en la página de YouTube, por si alguien lo quiere ver eventualmente. Bueno, yo tengo una, pero es una duda muy sencilla, y es, ¿por qué le llaman probabilidad libre? O sea, ¿a qué se le llama libre? Sí, es un término que tiene que ver con grupos libres. Grupos libres. Porque a mí me suena más como álgebra no conmutativa. Digo, no, probabilidad no conmutativa, ¿no? Sería como, pero libre. No. Sí, o sea, tiene que ver con, es que hay un concepto que llaman grupos libres, y de ahí salen, pero no sé bien por qué, fíjate. No sé bien. Buena pregunta difícil. Era sencilla, pero difícil. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. No, gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos. Cuídense. Gracias. Buena tarde y provecho. Por su asistencia, y vamos a estar ya regularizando más el seminario. Entonces ya les avisaremos con tiempo para la siguiente sesión. ¿Sale? Bueno, vaya a todos. Buena tarde. Que tengan buena tarde. Gracias. 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 Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gladys también está, ve Alejandra, vea. Eduardo. Sí. ¿No habrá ido alguien allá arriba tú? Pues, ya ni modo. Lo habíamos dejado un post-it, ¿no? A lo mejor. Pero pues es que fue muy, Don Carlos, Hola, Eduardo. apague el recording. Sí, cierto. Stop recording.